una luz y se paran y pelan los ojos. Bueno, familia, es lo que está haciendo Dios. Dios va a examinar a Jerusalén. Va a examinar a sus hijos. Y dice que los va a encontrar con linterna. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en la oscuridad. Estaban viviendo escondidas. Estaban adorando a sus dioses escondidas. Y estaban, ¿qué? En la oscuridad de la maldad. Y dice, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Por qué? Porque perdieron el respeto. La palabra nos dice que el temor de Dios, ahora, hay que temerle a Dios, porque Él juzga, pero el verdadero temor de Dios, de una hija o un hijo de Dios, es el respeto a Dios. ¿Por qué perdieron todo eso? ¿Qué va a hacer Dios? Me está yendo bien. ¿Qué va a hacer Dios? Ni hace bien ni hace mal. Pero aquí nos dice, versículo 13, por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. ¿Por qué? Versículo 14, cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Hasta el más valiente va a llorar. Hasta el más valiente va a gritar. Los que estamos en la construcción, bueno, yo nomás apunto, pero los que están en la construcción, estén fuertes, pueden levantar barrotes y pueden hacer muchas cosas y nada les duele. Pisan clavos, los engrapan y se les caen barrotes, se les caen paredes, pero el día que se pegan con el martillo, oh, qué feo, ahí hasta lloran. Eso es lo que va a hacer Dios. Esos valientes van a llorar, van a gritar. Aquí está refiriéndose al castigo que vendrá sobre Judá en esos tiempos. Después miraremos unos ejemplos del día del Señor. Vamos a mirar en el futuro y también lo que va a pasar en el futuro, pero por el momento estamos en Judá. Versículo 15. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entrevecimiento. Versículo 16. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre los altares, las altas torres, Versículo 17. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. O sea que va a haber algo tan horrible para esta nación. Perdieron el respeto, el temor de Dios, y miren lo que va a hacer Dios. ¿Okay? Vayan conmigo a Segunda de Reyes, lo que va a hacer Dios. Hay mucha lectura. Segunda de Reyes, y vamos a mirar el capítulo 24. Aquí el profeta nos acaba de decir lo que va a pasar, de todo lo que va a haber. Va a haber el fuego del celo de Dios. Van a andar ciegos. Va a haber mucha sangre derramada. Cuerpos van a estar tirados en las calles.
ni su plata, ni su oro los va a salvar. Versículo 24 de Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 24, empezando con el versículo 1. ¿Listos? Okay. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. O sea, no aprendieron la lección. Pusieron a Joacim como rey de Judá, a una nación tan poderosa, Nabucodonosor, y luego que se levanta y se va a rebelar contra Nabucodonosor. Versículo 2. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. O sea que los profetas ya habían anunciado que si no se acercaban a Dios, que si no dejaban la idolatría, que si no se portaban bien, Dios los iba a castigar. Bueno, ahora lo van a vivir. Versículo 3. Ciertamente vino esto contra Judá por mando de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés. ¿Recuerdan? Manasés, el rey de Judá, que hacía todo lo malo, todo lo malvado ante los ojos de Jehová. Y de ahí se partió todo el pecado contra la nación. El único que era un buen rey era Josías. Dice, y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todos los que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín y su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río de Eufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos y sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová, todos los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, la madre del rey, las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Y todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar a Joaquín de Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim.
Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25. Les dije que había mucha lectura. Versículo 1. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Araba. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y así castigó Dios a Judá. Ahora, ¿cuántas oportunidades tuvieron? El rey de Babilonia, obviamente guiado por el Espíritu de Dios, tuvo misericordia de ellos. Él ponía reyes. ¿Saben qué? Aquí quédense. Ustedes los pongo como reyes, nada más sirvan, hagan lo que tengan que hacer, y es todo. Pero no, se portaban mal. Continuaban haciendo las cosas malas en los ojos de Dios. No solamente, pero se rebelaban contra el rey. Ahora, obviamente, cualquier persona que está bajo un yugo quiere liberarse de ese yugo, pero en sí no estaban ellos sufriendo. Ellos tenían todo. Lo único que era que había otro rey diferente, Nabucodonosor. Pero Dios estaba en medio de ellos. ¿Y qué es lo que hacían? Se rebelaban contra Dios. Hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y por fin dijo Dios, ya estuvo. Voy a destruir. La profecía que acabamos de leer se cumplió cuando Nabucodonosor llegó y quemó todo. Y se llevó presos a muchos. Y así se cumplió el día de Judá. Versículo 15, día de ira, aquel día de nuestro estudio, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Se cumplió. Pero aún la ira de Dios está contra el mal. ¿Por qué? Porque siguieron haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Vendrá el día que tiene que juzgar. Fíjese, San Pablo nos dice esto. San Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, dice así: pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para
que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La misericordia y la gracia de Dios continúa en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda el día del Señor, porque cualquier día puede llegar. Familia, cercano está el día grande de Jehová. Jesús nos advierte en Mateo 24, se los leo, que ese día vendrá dándonos las señales del fin de la edad, porque muchos dicen, bueno, desde que mi abuela nos decía que el Señor está cercano, que Jesús va a venir y no ha venido. Mateo 24, versículo 1, nos dice esto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judá huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y así aquellos días fuesen cortos, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no la creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Familia, este es el día del Señor, de lo que acabamos de leer, lo que Jesús dijo. Ese es el día del Señor, el día de la tribulación, para juzgar a los malos, los que no creyeron en Jesús. Durante este tiempo del que habla Jesús, Él ya no está en la tierra. Él está sentado a la diestra del Padre, donde va a juzgar. Va a juzgar todo el mundo, pero habrá un remanente que no pasará
por esta tribulación que acabamos de leer. Un grupo de personas llamadas su iglesia. Esos que creyeron en Jesús. Esos partícipes del día de Jesús. El día donde Dios juzgó a todo el pecado en la cruz. ¿Castigando qué? A Jesús por los pecados del mundo. Mateo 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La palabra nos dice que hay la hora de Jesús. La hora de Jesús fue cuando Él fue crucificado en la cruz. Pero eso fue el día de Dios que Él juzgó al pecado del mundo. Familia, la palabra nos dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después viene ¿qué? El juicio. Y llegó el día de Jesús. Llegó el día de Jesús. Lo conocemos como la hora de Jesús, porque a una hora específica, una hora escogida por Dios, el pecado fue juzgado. Un día es 24 horas, un día es mañana, un día es la semana que viene, un día es el mes que viene, un día los voy a visitar, un día el año que viene. Dios escogió un día, una hora, ¿para qué? Para juzgar el pecado del mundo. Hoy tenemos la mesa, tenemos la comunión, donde la palabra nos dice que nos acordamos o recordamos, muchos con pasión, muchos nada más por costumbre, muchos nada más porque es un rito cristiano. La palabra nos dice que tomemos la cena y así recordemos el sacrificio de Jesús. Pero en sí, familia, lo que estamos haciendo aquí es recordando de que la ira de Dios fácilmente haya podido caer sobre nosotros. Pero no, el día que Dios escogió para Jesús, Él juzgó al mundo de todos sus pecados. Ahora, sí va a volver a juzgar. Y va a juzgar la maldad que está en los hombres. Él va a juzgar eso. Pero el pecado ya fue juzgado. Ahora todos tenemos la misma oportunidad que tuvieron Judá bajo el reino de Babilonia. Nada más de obedecer. No creo que Babilonia les haya quitado los ritos de los judíos, su religión. ¿Pero qué? Siguieron haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Nosotros tenemos la misma oportunidad. Somos cristianos. Jesús ya murió por mí. Ya acepté a Jesús 15 veces. ¿Pero qué? Sigo viviendo en pecado. Bueno, la palabra dice que ya me perdonó. Me perdonó los pecados de ayer, los pecados de hoy y los pecados de mañana. Por la gracia de Dios soy salvo.
Pablo nos dice que la gracia no es un permiso para pecar. ¿Por qué? Porque el pecado va a ser juzgado, incluyendo a los suyos. Dios juzga. Y muchas de las veces juzga quitándonos muchas cosas, quitándonos de aquí. Muchos mueren. ¿Para qué? Para preservar tu alma. Porque Él tiene que juzgar. Ahorita que pasen los grupos de alabanza, vamos a recordar